Desde ya hace cientos de años, los mandatarios de nuestro país en su mayoría, han sido unos vendidos ya sea a los intereses de los estadounidenses o las logias masónicas, pero por conveniencia, los políticos y los pseudohistoriadores se han encargado de convertirlos en héroes nacionales. Es por esto que a continuación destaparemos a los peores presidentes en la historia de México. Iniciamos. Número 1. Benito Juárez, el benemérito de las Américas. A Benito Juárez le crearon el mito del indio que llegó a ser presidente y con esto ser una inspiración para niños y adolescentes y crear en los mexicanos un sentimiento patriótico. Juárez es recordado como el presidente que expulsó a los franceses de México y mandó a fusilar a Maximiliano de Habsburgo, y todo esto a favor del pueblo y los indígenas, que eran oprimidos. Bueno, la verdad es que Juárez fue un hombre que sirvió a las élites masónicas antes que a la población indígena de la cual incluso renegaba, todo esto para alcanzar sus objetivos de aceptación y poder, porque mentalmente se sentía inferior con respecto a las personas que servía. Una de las tantas peleas entre juaristas y los que no lo son, y que pasa el tiempo y sigue vigente, es la forma en que Juárez ejercía el poder. Es sabido que era prepotente y autoritario, siempre en busca de sus intereses, como por ejemplo en 1847, cuando los pobladores de Juchitán protestaron contra el gobierno por un yacimiento de sal, que habían encontrado y se los querían quitar, y lo que hizo Juárez, defensor del pueblo, fue que apoyó al juez que dijo en la resolución que ese yacimiento no les pertenecía. El pueblo se levantó y protestó contra esa resolución y Benito Juárez fue acusado de incendiar hogares de los indígenas para frenar la protesta. Hay gente aún orgullosa de su benemérito, que sigue aplaudiendo las leyes de reforma, que dicho sea de paso, él no las escribió en su totalidad, porque todo lo que hacía lo hacía a medias, pero sí plantó su idea, la cual ayudaba a las élites a retomar el control del territorio nacional. De hecho, las llamadas leyes de reforma de corte liberal no solo quitó propiedades de la Iglesia y fueron la base para un Estado laico, sino que también esas leyes fueron la vía para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras. Muchas comunidades perdieron sus propiedades por medio de la desamortización, que es la expropiación de tierras que en general pertenecían a las llamadas manos muertas, que no era otra cosa más que el clero y las órdenes religiosas, y no las recuperarían hasta con el gobierno de Cárdenas. Además, cuando la agitación social explotó y los indígenas dijeron basta, la represión más inhumana fue siempre la herramienta preferida del gobierno liderado por Juárez. Como cuando en la matanza en Bacum de febrero de 1868, más de 500 indios defendiendo sus tierras, fueron encerrados por el ejército en una iglesia y luego el edificio fue destruido e incendiado a cañonazos, y la mayoría de los indígenas ya desarmados murieron calcinados. Para que luego las tierras fueran repartidas entre los amigos de Benito Juárez que estaban en el gabinete presidencial. Así que hasta aquí, está claro que Benito Juárez servía solo a sus propios intereses y nada le interesaba el ayudar al pueblo. Antonio López de Santa Anna fue acusado como vendepatrias, pero lo que no te cuentan es que Juárez ofreció ceder territorio mexicano al gobierno de Estados Unidos, con el fin de que lo reconocieran como presidente y que le dieran apoyo para vencer a sus enemigos. Así que el 14 de diciembre de 1859, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Robert McLean, y el reconocido político mexicano, Melchor Ocampo, autorizado por el mismísimo Benito Juárez, firmaron en el estado de Veracruz el llamado Tratado McLean-Ocampo. El acuerdo concedía el paso a perpetuidad de los estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec, que es el área terrestre más angosta entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. La firma de ese tratado otorgaba el tráfico libre a Estados Unidos por la región donde se encuentran algunas poblaciones como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz, así como Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en Oaxaca. Así los norteamericanos tendrían libre acceso para que sus productos comerciales, militares y tropas pasaran por tierras mexicanas en la zona del Istmo y por todo el territorio que tuvieran que recorrer para entrar y salir de él. A cambio, el gobierno mexicano recibiría un pago de algo más de $4 millones para financiar la lucha contra los conservadores, fuertes rivales de Juárez, quienes pelearon representando los ideales del sector católico en la Guerra de Reforma.
Sin embargo, el tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, porque en aquellos años iniciaba la Guerra de Secesión, que era una pelea entre los estados del sur, llamados Confederados, y los estados del norte, que se hacían llamar la Unión, y fue por esto, por lo que el Senado consideró que de aceptar el tratado, se fortalecerían los estados separatistas del sur. Por lo que dicho tratado nunca entró en vigor, aunque Estados Unidos sí ofreció apoyo material al gobierno juarista, con lo que el Estado mexicano logró imponerse ante sus contrincantes. Por cierto, el tratado estuvo vigente hasta que llegó el presidente Lázaro Cárdenas, otra vez, quien logró su cancelación. Y por esta razón, Juárez no fue considerado por la historia de México como un vendepatrias, y no porque no lo fuera, sino por su buena suerte. En los últimos años se ha escuchado mucho sobre la austeridad en el gobierno, y como ejemplo ponen a Benito Juárez, pero la verdad es que además de ganar un buen salario, también tenía diversas propiedades y bienes de lujo. Pablo Magluf, quien es periodista, comentarista político, editor y escritor, fue quien dejó en evidencia el sueldo y las propiedades del antes presidente en el artículo llamado Juárez no era austero, donde deja ver muy en claro la gran vida del benemérito de las Américas. Dejo el link de su artículo en la descripción. En dicha redacción hace mención que según con los presupuestos de egresos oficiales de la época, Benito Juárez ganaba como presidente un sueldo de 30,000 pesos al año, el equivalente hoy a unos 12,700,000 pesos, o bien a 1,060,000 pesos mensuales, lo que ningún presidente después de él llegó a ganar. Pero su sueldo como presidente no era su única manera de ingresos, pues tenía acciones en la industria ferrocarrilera y en la minería. Además, era dueño de considerables propiedades como la de San Francisco, Portal de Mercaderes, y la de Tiburcio, que hoy es República de Uruguay, todas muy cerca de Palacio Nacional. Otra en la calle de Coronel, en Oaxaca, y una finca de su esposa Margarita Maza en San Cosme. Magluf, en el artículo escrito por él, hace una exhaustiva investigación y relaciona las propiedades con el precio de esa época, comparado con lo que sería ahora. Además nos dice que contaba con bienes como una calesa tirada por caballos, alhajas y piedras preciosas, muebles, menajes, espejos, candelabros, la espada de Maximiliano. Por todo esto Juárez logró acumular en propiedades y otras pertenencias 151,233 pesos de la época, el equivalente a unos 64 millones de pesos de hoy. En su redacción, también explicó que uno podría imaginarse que por el momento que vivía México, los sueldos de los demás funcionarios probablemente serían modestos. Sin embargo, mencionó que también ganaban muy bien. Así que como se podrá ver, Juárez no era para nada austero, y él y su gabinete se servían con la cuchara grande de las arcas del Estado. El respeto al derecho ajeno es la paz. Esta fue la famosa frase que pronunció Juárez cuando entró triunfante a la Ciudad de México, tras la captura y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, lo cual terminó en la derrota del Segundo Imperio Mexicano. En realidad este fue su discurso. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La frase, que ha sido citada miles de veces en todos estos años, hace énfasis en el respeto a lo individual y colectivo como una máxima universal. Algunos historiadores han señalado que la frase de Juárez es un plagio a un pasaje del libro del filósofo alemán Immanuel Kant, quien en su escrito La paz perpetua menciona: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Aunque en verdad, objetivamente no se puede decir que es un plagio la frase recitada por Juárez, en lo que se puede estar seguro, es que Melchor Ocampo, quien era un abogado liberal que apoyaba a Benito Juárez y apoyó en las leyes de reforma, estaba influenciado por las ideas del pensador alemán Immanuel Kant. Así que puede ser que fuera Melchor Ocampo quien escribió el discurso de Juárez, a lo que él sería el creador de la frase. Llegando a esta conclusión, debido que Benito Juárez no era muy inteligente que se diga. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, mejor conocido como el INEGI,
existen en nuestro país 60.148 calles con el nombre de Benito Juárez, así como 8 municipios que llevan el nombre del benemérito. En Oaxaca está Chiquihuitlán de Benito Juárez, en Guerrero hay un municipio con el nombre de Benito Juárez, en Puebla se encuentra Tlacotepec de Benito Juárez, mientras que en Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas también existe un municipio con el mismo nombre, así como la Ciudad de México, cuenta con toda una delegación denominada Benito Juárez. Con todo este reconocimiento a Juárez, da a pensar que te lo quieren meter hasta en la sopa. Número 2. Lázaro Cárdenas. Desde niños en el colegio, nos han enseñado que gracias a Lázaro Cárdenas y su expropiación petrolera, ese acto heroico con el cual le arrebatamos a Estados Unidos el petróleo y finalmente quedó en posesión de los mexicanos, el país salió adelante y los obreros de bien, al fin alcanzaron su crecimiento económico. Lo que no te cuentan en la escuela es que al final, el petróleo quedó en manos de los amigos de Lázaro y de su familia, que los yanquis apoyaron a la expropiación y ganaron más de lo que perdieron, porque al día de hoy todavía necesitamos a Norteamérica para refinar el crudo. Y finalmente que Pemex se ha convertido en una carga económica para los mexicanos, por dejar solo pérdidas anuales desde su creación, pagando con nuestros impuestos el mal trabajo de los directivos que se han dedicado a llenar sus bolsillos. Veamos entonces las grandes mentiras de la expropiación petrolera y a la mafia detrás. La estatización del petróleo en México, mejor conocida como la expropiación petrolera, es un clarísimo ejemplo de ineficiencia y corrupción, eso sí, encubierta con un ambiente de falso nacionalismo y socialismo, que crearon los gobernantes para saquear los recursos petroleros en México y que los mexicanos le aplaudiéramos. Así que en este punto mencionaremos dos falacias. La primer mentira nace en marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió y estatizó las compañías petroleras extranjeras, lanzando la frase "el petróleo pasa a manos de los mexicanos", y la verdad es que el petróleo no pasó a manos de los mexicanos, sino de un puñado de burócratas y de un sindicato que crearon un monopolio para beneficiarse. Al rato hablamos del sindicato. La segunda mentira es que según Cárdenas, se expropió a los estadounidenses, y esto es falso en una parte, porque lo que en verdad pasó fue que las compañías petroleras americanas fueron las principales beneficiadas con esa expropiación entre comillas. En aquel entonces el país gringo pasaba por la recesión más terrible de su historia. Sus compañías estaban casi al borde de la quiebra por la falta de demanda de su petróleo y la baja de precios. Sus principales competidoras eran las compañías inglesas que controlaban 70% del petróleo en México. Entonces al gobierno americano se le ocurrió apoyar al gobierno socialista de Cárdenas para que expropiara a los ingleses y a las compañías americanas casi quebradas, y gracias a este apoyo, tuvieron el privilegio de que a las americanas les pagara primero $2 por cada dólar de activos y a los ingleses después, dándoles 50 centavos por cada dólar de activo. Y aquí es donde se viene la gran mentira: a México no le fue mejor, solo a un puñado de políticos y amigos de Lázaro Cárdenas. Es más, los frutos de esa expropiación, a más de 80 años, son una gran dependencia de Estados Unidos. En la actualidad sabemos que importamos 68% de las gasolinas que consumimos, es decir, nosotros enviamos crudo a Estados Unidos y nos regresan gasolina a un enorme precio. La balanza comercial petrolera está en números rojos, deja pérdida al país, importamos más derivados del petróleo que el crudo que exportamos, y los recursos que le da el gobierno a Pemex es dinero perdido. Solo deja deudas, pasivos laborales creados por un corrupto sindicato, sobreprecios a contratistas amigos de los burócratas y una mala administración. Lo único que ha dejado a México es una gasolina de mala calidad, con un precio que no deja de subir. En febrero de 1936, el gobierno de Cárdenas y organizaciones del movimiento obrero fueron los responsables de la creación del monstruo que es la CTM, la organización que desde sus inicios adquirió una estructura jerárquica con la conformación de un comité nacional. Es la central sindical más poderosa del sistema corporativo en México, además, al estar afiliada al partido oficial, el de la Revolución Mexicana, lo que es ahora el PRI, incrementó su poder. Y fue así que comenzó una nueva etapa del proceso de dominación de la clase obrera desde la Confederación, al tiempo que el presidente Cárdenas inició una tradición para solucionar los problemas laborales,
hablando siempre con los líderes sindicales y con ello parar la participación directa de los trabajadores. Entonces lo que pasó fue que los que estaban a la cabeza de la pirámide incrementaron su poder notablemente y las masas obreras vieron cómo su organización participaba, mediante el trato directo de sus dirigentes con el presidente, en las grandes decisiones nacionales, dejándolos a un lado. Todo fue corrupción y caos cuando Fidel Velázquez llega como secretario de Organización y Propaganda e incorporar a la CTM al PRM, se inició el proceso de finalizar a la independencia de un gran sector de la clase obrera frente al Estado. Durante décadas, el nombre de Fidel Velázquez fue sinónimo de poder, fue el fundador de la Confederación de Trabajadores de México, asumió su liderazgo desde 1941 y nunca más la dejó, hasta el día de su muerte, en 1997. Rápidamente veamos quién fue Fidel Velázquez. Nació en San Pedro Azcapotzaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, el 12 de mayo de 1900. En ese año por sexta vez Porfirio Díaz se reelegía como presidente y el país vivía serias transformaciones. La revolución de 1910 condujo a Fidel por diversas direcciones, en una ocasión se fue con su padre a trabajar a Tlaxcala y después pasó a laborar a un rancho maderero en Puebla. En ese lugar se inició un tiroteo entre obregonistas y carrancistas, lo que provocó la muerte de su padre. Tras quedar huérfano, siguió laborando en el campo y tiempo después, debido a los peligros que se vivía en las regiones y a la aparente tranquilidad que brindaba la capital del país, en 1918 arribó a la Ciudad de México a trabajar como carpintero en la colonia San Rafael. 2 años después se marchó a la Hacienda del Rosario, en los límites con el Estado de México, y comenzó a trabajar como repartidor de leche, pero pronto se involucró en la vida sindical. Y lo demás ya es historia. Los sindicatos en tiempos de Lázaro Cárdenas solo sirvieron para dejar afuera a la clase obrera y que unos pocos se enriquecieran. En 1940 sucedió lo impensable, fue el año en que el presidente de México Lázaro Cárdenas estableció el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías, en donde se anulaba todas las leyes que criminalizaban las drogas, es decir, las legalizó. Con ello, el consumo y adicción a esta sustancia se volvió un problema de salud pública. Como consecuencia, los médicos tenían la autoridad para recetar drogas a los adictos. Se abrieron clínicas para tratar la dependencia y se pasó a tratar a los consumidores como enfermos y ya no como criminales. Un mes después la compra y venta de la marihuana, cocaína y heroína estaban totalmente despenalizadas. Por otra parte, las personas encarceladas por delitos vinculados a las drogas fueron liberadas poco a poco. Como resultado, la policía de diferentes estados de la República disminuyeron el número de arrestos, mientras que en la Ciudad de México se establecieron una docena de clínicas. De acuerdo con las estadísticas, para finales del primer trimestre de 1940 ya asistían cerca de 1,000 consumidores a los consultorios para comprar sustancias en dosis controladas. Entre las sustancias que se vendían, se encontraban la cocaína y la morfina, los precios estaban a valor de mercado y se distribuía con supervisión médica. ¡Vaya locura! Se ha señalado como el autor intelectual de la legalización de las drogas a Leopoldo Salazar, quien era una persona formada como médico especializado en psiquiatría y neurología en Francia, y regresó al país para atender el Hospital de Drogadicción de la Ciudad de México, para entonces. Las clínicas y las cárceles estaban abarrotadas de miles de personas adictas. Durante un par de años, Salazar se dedicó al estudio y publicación de artículos científicos que cuestionaban el castigo contra el uso de las drogas. En un estudio, el médico Salazar criticó las exageraciones sobre los efectos de la marihuana, ya que según él, su consumo no tenía nada que ver con el comportamiento delictivo, usando para sus estudios de campo a diferentes personas, en los que se encontraba su sobrino, de apenas 9 años. El gobierno yanqui procuró censurar a Leopoldo Salazar, porque para la sociedad estadounidense, las drogas no se trataban de un tema de libertades, sino de la comunidad, de acuerdo con sus ideales. El consumo de alcohol y estupefacientes retrasaba el progreso de la clase obrera. Dichas ideas las adoptó México durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y fungieron como precursoras para la penalización de las drogas. Tras la aprobación de la ley de despenalización en México, rápidamente el gobierno de Estados Unidos hizo enmiendas a la ley de importación y exportación de estupefacientes, y empezaron a hacer embargos en narcóticos como la cocaína y morfina.
Pese a que el gobierno dijo que esto había sido un éxito, solo duró pocos meses y para la segunda mitad de 1940 México estableció una guerra contra las drogas que sigue al día de hoy. Es el problema cuando el país queda al mando de una persona que sigue las ideas progresistas. Y desgraciadamente esto es algo de lo que no te cuentan en escuela. Número 3. Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, era parte de una de las familias más adineradas del norte del país. Realizó parte de sus estudios en Francia y Estados Unidos, formándose en agricultura, derecho y administración. En 1893 se fue a vivir a San Pedro de las Colonias con la finalidad de hacerse cargo de los negocios familiares. Como empresario, Madero se caracterizó por buscar una mayor justicia social, así que pagaba buenos salarios a sus trabajadores y estableció escuelas de educación básica, comedores públicos y un hospital. También aprendió y ejerció la homeopatía, que es un sistema de medicina alternativa creado en 1796, y de esta manera ayudar con la salud de los jornaleros de su hacienda. En 1903 se casó con Sara Pérez Romero, quien a partir de ahí se convertiría en su fiel compañera en la labor del progreso del cambio social y político. Hacemos un paréntesis para aclarar que la justicia social es un concepto que comúnmente hace referencia a la igualdad y equidad social, y se puede comprobar que la aplicación igualitaria de esta justicia desde el gobierno no produce mayor bienestar a la sociedad, sino empobrecimiento general, de la que se salvan los que desde el poder están encargados de distribuir y, asimismo, los clientes y amigos que reciban las prestaciones, pasando a ser privilegiados. Siguiendo con Madero, en 1904 trabajó en periodismo y entró a la política, escribió en el diario local El Demócrata, en donde dejó ver sus ideas sobre el sufragio, los derechos humanos y la libertad. Luego en 1908 escribió su libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el cual criticó duramente al poder y dictadura de Porfirio Díaz y propuso la creación de un régimen a base de democracia, de lo cual nació el Partido Democrático, partido político que pelearía por las elecciones de 1910, con él al frente. Por todo esto fue encerrado por Díaz, al considerarlo una gran amenaza, pero aún así logró su objetivo, y el pueblo se levantó en armas contra el dictador y Madero tomaría el poder, pero esto le duró muy poco, pues fue obligado a renunciar, siendo traicionado y asesinado junto con José María Pino Suárez, que era el vicepresidente. Y esto le pasó por todas las malas acciones que nombramos anteriormente. Una vez que Francisco I. Madero llegó a la presidencia de México, de 1911 a 1913, la prensa sacó a la luz su pasado como médium escribiente, es decir, una persona que al entrar en trance puede escribir en papel lo que los espíritus invocados le digan. Lo tacharon de el loco que se comunica con los muertos, ridiculizándose a sí mismo por su creencia, y fue blanco de duras críticas, obviamente. Madero había sido impresionado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció las obras de Allan Kardec, padre de la doctrina espiritista, en París, Francia, y regresaba a su pueblo en Coahuila, dispuesto a poner en práctica este poder que le había sido revelado en los círculos espiritistas europeos, así que a sus 30 años, Madero inició formalmente su profesión de fe hacia el espiritismo. Se dice que Madero enseguida descubrió que el espíritu que le hablaba era su hermano fallecido Raúl, quien murió a los 4 años en un accidente con una lámpara de aceite. A esto, el historiador Enrique Krause menciona que Madero nunca superó la idea de no volver a ver a su hermano, lo que lo incentivó a involucrarse en el misticismo. Pero la voz de Raúl no era la única que escuchaba, pues al rato se agregó otra voz, que era la de José, otro espíritu del que Madero escribió en sus diarios, ya que José le recomendaba ser una buena persona, ayudar y servir como un buen político, y al parecer la voz de José lo llevó a iniciar la lucha contra la dictadura de Díaz. Por último, también Benito Juárez era uno de sus grandes aliados con el que conversaba, y como historia de ciencia ficción, los 3 espíritus fueron su inspiración para luchar por la democracia. Me recuerda a alguien que hablaba con un pajarito. Estas fueron algunas notas que apuntaba cuando hacía contacto con los espíritus chocarreros. Querido hermano, no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes. Hermanito,
Sé fuerte, no vayas a comprometer tu misión y hasta la mía. Yo quiero decirte que estás predestinado para cumplir con una misión de gran importancia, mayor de la que te hemos dicho hasta ahora, pero solo necesito que te asegures en tu triunfo sobre la materia para revelarte cuál es. Esa misión de gran responsabilidad, la tendrás que desempeñar forzosamente porque allá van encaminados todos tus pasos, pero el mayor o menor éxito que obtengas dependerá de tus esfuerzos para poner en práctica los propósitos que te haces cuando estás bajo la influencia de tu naturaleza superior. Y que están generalmente en perfecta armonía con nuestros consejos y nuestras indicaciones. Si quieres saber y leer más de los diarios espiritistas de Francisco I. Madero, entra a la página de letraslibres.com y déjame en los comentarios qué crees en realidad acerca de este tema. Ahí encontrarás que los espíritus le ordenaron que escribiera el libro La sucesión presidencial y le indicaron incluso la fecha de su publicación. Igualmente le indicaron que se lanzara a la lucha revolucionaria porque era una persona predestinada para el triunfo. Ya sabemos que fue homeópata y espiritista, ahora veremos el lado más o menos oculto de Madero, la masonería. Desde luego que fue masón, y fue asesinado por otro masón grado 30, el general Victoriano Huerta. Madero tuvo el grado 33 del rito escocés antiguo y el 9º del rito nacional mexicano, aunque no ha quedado aún claro cuál fue su logia masónica inicial. Hay algo que no te cuentan en la escuela y es que la Revolución Mexicana fue un hecho histórico en la que no solo participó gente perteneciente al país, sino que, por el contrario, contó con la incursión de muchos extranjeros, quienes desempeñaron una gran cantidad de acciones en los más diversos órdenes, que además no se limitaron solo al combate, sino que realizaron actividades de índole económico, político, propagandístico, literario, social, proselitista y periodística, lo cual implicó mucha participación de varios masones en favor de la revolución. Y este fue el caso del literato, diplomático y político costarricense Rogelio Fernández, amigo de Francisco I. Madero, que apoyó a la lucha armada que este último inició en 1908 para oponerse a la reelección de Porfirio Díaz, debido a que ambos personajes eran compañeros y miembros en el espiritismo y la masonería. Su cooperación para con la revolución terminó en 1913 cuando Madero fue abatido, y Fernández afrontaría lo mismo en 1918 en Costa Rica. Finalmente, el destino de sus osamentas fueron dispuestas por la masonería mexicana y costarricense. Así que podemos decir que la masonería dejó huella en la historia de la revolución. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela. Por favor, que los gobiernos no nos sigan separando entre ricos y pobres, gordos y flacos, blancos y de color. Entendamos que no hay buenos ni malos, solo mexicanos que luchan y trabajan para salir adelante. Número 4. Manuel de la Peña y Peña. Desde la primaria se nos hace creer que el villano en la historia de México es Antonio López de Santa Anna, por según haber cedido buena parte del territorio mexicano a Estados Unidos. Sin embargo, lo que no te cuentan los libros de historia es que Santa Anna no fue quien firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, sino el entonces presidente Manuel de la Peña y Peña, en 1848. La confusión se debe porque el 14 de mayo de 1836, Santa Anna firmó el Tratado de Velasco, donde se establecía principalmente la independencia de Texas, que el ejército mexicano debía evacuar el territorio tejano sin demora, así como liberar a los prisioneros tejanos y que Santa Anna sería enviado a Veracruz, tan luego como fuera conveniente. Pero la firma de ese documento estuvo llena de irregularidades, porque cuando se firmó Santa Anna se encontraba en calidad de rehén por los estadounidenses, lo cual invalidaba legalmente el tratado, además de estar amenazado por los yanquis que estaban en ventaja, ya que su ejército había vencido a los soldados mexicanos y amenazaban con seguir atacando, así que a Santa Anna no le quedó más remedio que firmar. Pero ojo que aquí no se pierde la mitad del territorio mexicano. La verdad es que México pierde más de la mitad de su territorio, como habíamos dicho, hasta 1848, cuando al final se pierde la guerra contra los norteamericanos y se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se comprometía a México a ceder el 55% de sus tierras, aclarando que ya para esa fecha Santa Anna no era presidente, sino era Manuel de la Peña y Peña con su gobierno liberal, que lo único que buscaba era detener el conflicto armado y ganarse un buen dinero, porque Estados Unidos le pagó 15 millones de pesos en consideración de la extensión adquirida en sus fronteras.
Tras la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, Manuel de la Peña y Peña dijo ante el Congreso de la Unión lo siguiente: el que quiera calificar de deshonroso el Tratado de Guadalupe por la extensión del territorio cedido, no resolverá nunca cómo podrá terminarse una guerra desgraciada. Los territorios que se han cedido por el tratado no se pierden por la suma de 15 millones de pesos, sino por recobrar nuestros puertos, por la cesación definitiva de toda clase de males, de todo género de horrores, por consolar a multitud de familias. Es más, Santa Anna sí quería seguir peleando contra Estados Unidos para no perder Texas y fue a Oaxaca para formar una nueva tropa, pero Benito Juárez, que era gobernador, no quiso apoyarlo y le prohibió la entrada. Ahora bien, es cierto que Santa Anna vendió la Mesilla, territorio con una extensión relativamente pequeña, pero no se le puede culpar por la pérdida de Nuevo México, la Alta California, Texas y la parte de Tamaulipas que estaba entre los ríos Nueces y Bravo. Número 5. Luis Echeverría Álvarez. El 2 de octubre de 1968 es una fecha que no se olvida en el colectivo mexicano. Fue el momento en el que se realizó la eliminación de decenas de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Aunque en ese año, Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de México, quien estuvo involucrado y fue responsable directamente de tal brutalidad fue Luis Echeverría Álvarez, quien era entonces el titular de la Secretaría de Gobernación. Con la seguridad nacional a su cargo, tuvo lugar la matanza de los estudiantes concentrados pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Miles de estudiantes, inspirados por los movimientos sociales de Europa y otras partes de América Latina, alzaron la voz en una serie de protestas y mítines en contra de la opresión del gobierno y por un país más democrático, lo que no le gustó a Echeverría. Debido a la censura del gobierno, la cifra exacta de víctimas se desconocen. Pero se ha llegado a estimar que el número de muertos oscila entre 300 y 400. Después de la matanza, unidades del ejército montaron guardia en la plaza de Tlatelolco y limpiaron los restos de la masacre. Hay una entrevista de 1999 de Enrique Krause con Luis Echeverría Álvarez, en la cual el expresidente dice, y cito: fue una intervención mínima, un llamado a la reflexión y al diálogo, y la verdad del ejército lo maneja el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Deslindándose de su responsabilidad. Este traidor también fue señalado como el responsable de la otra represión estudiantil el 10 de junio de 1971, llamada el Halconazo, donde la cifra resultante de este evento fue de 17 muertos. En 2005, Echeverría Álvarez fue acusado por delitos de lesa humanidad, particularmente por genocidio, incluyendo a la llamada Guerra Sucia, que era una campaña de represión para frenar a los movimientos de oposición surgidos después de los actos crueles de 1968, por ejemplo, su lucha contra el Partido de los Pobres y su líder Lucio Cabañas y grupos como la Liga Comunista 23 de septiembre, en la que un número indeterminado de personas desaparecieron a manos de las Fuerzas Armadas. El expresidente durante el proceso judicial estuvo en arresto domiciliario y 2 años más tarde fue exonerado de los cargos. El juez consideró que, si bien había elementos para asegurar que en Tlatelolco ocurrió un genocidio, no existían pruebas suficientes que inculparan directamente a Echeverría. Y ya sabemos que en México es raro que pase esto. Número 6. Victoriano Huerta. El 9 de febrero de 1913 comenzó un golpe de Estado militar para quitar de la silla presidencial a Francisco I. Madero. Un grupo comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas en la Ciudad de México. Pero Madero parecía no estar solo, pues Victoriano Huerta, quien recientemente había regresado al ejército, estaba de su lado, prometiéndole protección y todo su apoyo en la lucha por su gobierno. Pero la realidad es que las intenciones de Huerta eran otras, ya que él era parte de la organización llamada El Cuartelazo, que fue el primer ataque del gobierno contra Madero, aunque esto se sabría mucho después. El aún presidente de México le creyó y confió en él, tanto que le dio el lugar del general Villar cuando él fue internado en el hospital militar por una herida provocada en un enfrentamiento con los opositores Félix Díaz y Bernardo Reyes mientras defendía Palacio Nacional. Mientras, Victoriano Huerta, en secreto, se había aliado con los rivales del mandatario. Las reuniones entre el militar y los grupos rebeldes se dieron en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos, ya que el gobierno norteamericano también estaba interesado en el derrocamiento del apóstol.
En ese lugar acordaron el pacto de la embajada, en el que se desconocía al gobierno maderista, así que dieron luz verde al plan y el 18 de febrero Huerta citó a Madero para desayunar, y cuando estaban reunidos un grupo de 25 hombres llegaron al lugar y apresaron al presidente. Después también capturaron a su hermano, Gustavo Amadero, y al vicepresidente, José María Pino Suárez. Los gobiernos de Cuba, Chile y Japón pidieron que se respetara la vida de los políticos, mientras que el gobierno de Estados Unidos dijo que se mantendría al margen y que no podía influir en lo que sucedía en territorio mexicano, aunque la realidad era que respaldaba al golpe de Estado. El 22 de febrero Madero y Pino Suárez fueron asesinados, fue entonces cuando las verdaderas intenciones de Victoriano Huerta fueron reveladas. Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores, tomó el cargo de presidente interino, pero solo duró en su puesto 45 minutos. Durante este periodo tan corto de tiempo nombró secretario de gobierno a Huerta, por lo que al terminar con el procedimiento renunció, dándole su puesto al traidor de esta historia. Desde entonces se entabló un gobierno dictatorial durante 27 meses, hasta que Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, formó el ejército constitucionalista y se levantó en armas contra Huerta. Si quieren conocer más sobre esta traición, hay 2 videos en el canal, sobre la decena trágica que creo les gustará. Pasen y échenle un vistazo. Álvaro Obregón. Fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1920 hasta el 30 de noviembre de 1924. Obregón traicionó la revolución y su principal ley, que era sufragio efectivo, no reelección, cuando se reeligió por segunda ocasión en 1928. Asimismo traicionó y asesinó a Venustiano Carranza, a Francisco Villa, a Adolfo de la Huerta y a los que le obstaculizaban para ascender y mantenerse en el poder. No quería impedimentos en el camino, por lo que mandó matar a sus contrincantes Serrano y Gómez. Y podemos seguir la lista. Por el momento dejamos afuera a Benito Juárez, por querer vender el istmo de Tehuantepec, a Venustiano Carranza, traicionando a Emiliano Zapata, pero estos personajes son los principales autores de las grandes traiciones de la historia de México. Ya hablamos de aquellos presidentes que se han bajado los pantalones, ya sea ante Estados Unidos o ante las logias masónicas, y aún así son llamados héroes nacionales, pero también han habido mandatarios que han hecho lo mejor para México y los mexicanos. Sin embargo, los gobiernos y los historiadores vendidos tratan de socavar tan buenas acciones. Es por eso que hoy hablaremos de los mejores gobernantes de México convertidos en villanos por el oficialismo. Iniciamos. Porfirio Díaz, el culpable de la modernidad de México. Desde nuestra formación académica, no hemos parado de escuchar solo acusaciones a Porfirio Díaz de conspiración y traición, de inhumanidad, de brutalidad y dictadura. En el extranjero Díaz es retratado como un tirano despiadado, y como presidente de México, un tipo cruel, vengativo y que por su culpa el país habría sufrido amargamente. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que esta era una imagen muy distorsionada de Porfirio Díaz, usando solo anécdotas sin fundamento, incluso casi de caricatura, para lograr un efecto sensacionalista. Y ojo, no estamos diciendo que no hizo cosas muy graves, pero eso es para otro video. La realidad es que Porfirio Díaz logró la modernización del país, se produjo un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y algo importante, una imagen de solidez en el extranjero que el país no había logrado obtener hasta entonces. Y todo esto se lo debemos al porfiriato. Este periodo histórico de México dejó una huella que hasta nuestros días pueden vivirse parte de sus resultados, tanto en el ámbito social, político y en el económico. Se caracterizó por grandes avances en el país o fueron los cimientos de lo que después se convertiría en lo que conocemos ahora. Es por eso que aquí conoceremos 5 grandes legados que Porfirio Díaz dejó a México. Porfirio Díaz y el tiempo que acumuló ejerciendo como presidente de México tuvo una extensión sin precedentes, llegando a los 30 años con 105 días, y este lapso en la historia de México se denomina porfiriato. El porfiriato abarcó desde 1876 a 1911 y se caracterizó por grandes avances en el país, o fueron los cimientos de lo que después se convertiría en lo que conocemos ahora. Algo grande que hizo Díaz es la creación de una universidad que puede que la hayan escuchado.
La UNAM que hoy conocemos, siendo una de las universidades más importantes de América Latina, no hubiera sido posible sin Porfirio Díaz. La propuesta de crearla fue presentada en abril de 1910 por Justo Sierra, escritor, periodista y político mexicano, quien expuso el proyecto a la Cámara de Diputados, y el 26 de mayo de 1910, Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México, que para el año 1929 se convirtió en autónoma. Es así como el 22 de septiembre de 1910 se llevó a cabo la inauguración de la universidad en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, adquiriendo el carácter autónomo el 28 de mayo de 1929, otorgado por el presidente Emilio Portes Gil, quien aprobó la construcción de la ciudad universitaria. Para el año 1985 la UNAM se convierte en la primera universidad de habla hispana en tener una Defensoría de los Derechos Universitarios, organismo que fue modelo para crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y las Defensorías del Pueblo de varios países. No solo a nivel económico Porfirio Díaz hizo crecer el país, sino en materia de educación, que sobresaliera en México y Latinoamérica. El gobierno de Porfirio Díaz no solo dejó huella en la historia y en la modernización del país, sino también en la arquitectura, donde contrató a grandes arquitectos franceses e italianos y juntos fueron responsables de las grandes obras arquitectónicas de su gobierno, mismas que caracterizaron toda una época y seguimos admirando hasta la fecha. Unos ejemplos son el Palacio de Correos, debido que a finales del siglo XIX aumentó considerablemente el movimiento de correspondencia en el país y con ello crecieron las necesidades de espacio y funcionalidad en el servicio postal, por lo que en 1900 comenzó a gestarse el proyecto del Palacio de Correos en la calle de Tacuba. Bellas Artes, cuya construcción del palacio se hizo por mandato de Porfirio Díaz, quien lo encargó para celebrar el centenario del inicio de la independencia de México. El Ángel de la Independencia. Inaugurada el 16 de septiembre de 1910, esta obra arquitectónica fue mandada a construir con el fin de exaltar la unidad nacional y rendir homenaje a todos los héroes de la patria. El Palacio de Lecumberri. Inaugurado en septiembre de 1900, inicialmente se trató de una penitenciaria por la que pasaron personajes de la talla de Álvaro Mutis o José Revueltas. Años más tarde se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. Y así hay más grandes construcciones arquitectónicas que te invito a investigar y créeme quedarás admirado de lo futurista que era Porfirio Díaz. En esta época, Díaz trata de reflejar avance y modernidad y se da la actualización de la infraestructura productiva y propicia la entrada de capital extranjero. Fue durante el periodo porfirista cuando la mayor parte de las vías férreas con que cuenta el país actualmente se instalaron para ampliar las redes de comunicaciones a nivel nacional, y esto redujo los costos en la transportación de materias primas y productos y así mejorar los precios para las exportaciones. Anteriormente las comunicaciones se daban a través de caminos y simples brechas usando carretas y caballos. Existía una red de caminos horribles, tardados e inseguros que limitaban y encarecían el intercambio comercial, por lo que las poblaciones optaban por autoabastecerse, en lugar de ofrecer sus productos a otros sitios y ellos recibir nuevos. Es decir, no existía como tal el comercio nacional y solo se vendían entre las mismas personas del pueblo. Los ferrocarriles fueron uno de los elementos que contribuyeron, junto con la inversión extranjera, a sentar las bases de la economía mexicana, ya que permitieron por un lado el intercambio comercial de bienes, la movilidad de la población, abaratar los costos de transporte y la explotación de grandes regiones mineras y también promovió el crecimiento de la agricultura. Víctor Manuel García, licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en Administración de Negocios, en su tesis dice: se puede decir que la construcción de la red ferroviaria durante el Porfiriato representó la columna vertebral para la construcción de una economía más sólida, la creación de un mercado interno pequeño, pero al fin mercado. De igual manera, las vías se volvieron muy útil y empezaron a ser comunes los viajes en tren para visitar a las familias, hacer negocios en las grandes ciudades y conocer nuevos lugares. La construcción de los ferrocarriles fue muy importante para muchas zonas y como impacto económico positivo, nos daríamos a conocer en el mundo, por lo que empezaría a llegar inversión extranjera. Los 30 años del régimen de Porfirio Díaz constituyeron un periodo de modernización y desarrollo para México.
En 1885 las líneas de telégrafo se construyen de manera paralela a las vías de ferrocarril. Por esta razón el servicio crecería de tal forma que para 1887 se establece la comunicación telegráfica entre México y Guatemala. Otros logros importantes durante este periodo son el enlace de las oficinas de la frontera norte con la Western Union Telegraph Co. y la creación de la Compañía Telegráfica Mexicana, única proveedora de servicio internacional. En 1902 se introduce en México una gran innovación tecnológica, la radiotelegrafía, que consiste en la transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas, lo cual permite prescindir de los cables. Este medio tiene gran auge en México a partir de 1910. Durante el Porfiriato, las líneas telegráficas alcanzaron más de 40.000 kilómetros de longitud y más de 400 oficinas en todo el país debido a la fuerte inversión extranjera por la que abogaba Díaz. Un dato irónico es que el telégrafo formó parte de las piezas clave durante el periodo revolucionario e incluso para la organización del derrocamiento de Porfirio Díaz. Con la aparición de nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, el telégrafo, ese que con puntos y rayas sirvió para transmitir miles de informes, saludos, felicitaciones, buenas o malas noticias, quedó en el olvido de muchos y como un recuerdo más de aquellos que ejercían el oficio de telegrafista. En el caso de la telefonía, es introducida en México en 1878. El primer enlace se realizó entre México y Tlalpan. El 16 de septiembre de este año se instala la primera línea telefónica entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. Para 1881 la red telefónica había logrado ampliarse en varias zonas de la capital de la República, y en 1883 se realiza la primera conferencia telefónica internacional entre interlocutores situados en Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Ya en 1890 los suscriptores de teléfono sumaban 1.110. En los inicios del servicio telefónico, la Compañía Telefónica Mexicana, establecida en 1882, fue el proveedor único, hasta que en 1905 la Compañía Mexicana Telefónica Ericsson inició sus operaciones, lo que desató una saludable competencia entre las dos empresas concesionarias. Esta nueva infraestructura de comunicaciones de nuevo ayudó al país a darse a notar en muchas partes del mundo, y todo esto gracias al villano de la historia, Porfirio Díaz. Durante el Porfiriato se impulsaron la ciencia y la tecnología, y siguen vigentes hasta nuestros días. La institucionalización de la ciencia y el desarrollo de investigación original alcanzó el reconocimiento mundial de la ciencia mexicana y un aumento de 300% de la productividad científica. Se crearon también las asociaciones científicas como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Sociedad Mexicana de Historia Natural. En materia de salud, se comenzó el control de epidemias gracias a la creación del primer Código Sanitario de nuestra historia en 1891 y del Reglamento de Sanidad Marítima en 1894. Ahora, sabiendo todo esto sobre Porfirio Díaz, ¿aún piensas que es el gran villano de la historia que nos han hecho creer? Maximiliano de Habsburgo, el emperador que quería al pueblo. Desde niños hemos escuchado que no ha existido ningún gobernante mejor que Benito Juárez en esa época de la historia, y la aceptamos porque solo te cuentan una parte de ella, la que conviene. Lo que no te cuentan en la escuela es que la historia de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota estuvo lleno de grandes ayudas y leyes para la protección del pueblo indígena. Se preocuparon en abolir la explotación de niños trabajadores en las grandes haciendas y a que las mujeres indígenas aprendieran a leer y escribir. Aparte, Maximiliano dejó grandes obras culturales y arquitectónicas que hasta la fecha de ahora siguen enalteciendo al país. Tomando en cuenta que fueron solo pocos años, tras su derrota y fusilamiento, hicieron más por el pueblo indígena que otros ya mencionados en este canal. Descubre en este video lo que pasó en el llamado Segundo Imperio Mexicano. Todo empieza así. Con la victoria de Benito Juárez y los liberales en la guerra civil que duró desde 1858 a 1861, conocida como la Guerra de Reforma, el nuevo gobierno mexicano se negó a pagar las deudas que los conservadores, sus rivales, que eran los perdedores, habían contraído con España, Francia y los británicos. Pero después de muchas negociaciones lograron convencer a España y Gran Bretaña para llegar a un acuerdo con dicha deuda, así que tomaron sus tropas y olvidaron intervenir México,
pero resulta que al que no pudieron convencer, ni hacer algún trato, fue con el imperio francés que decidió llevar a cabo la intervención al territorio mexicano. Además que Napoleón III quería demostrar que Francia era aún una potencia mundial que podía con cualquiera que le faltase al respeto. Fue ahí que los conservadores mexicanos vieron la oportunidad de tener un gran aliado para pelear contra Juárez y los liberales, y decidieron unirse a Francia y crearon junto con algunos miembros de la Iglesia la Junta Provisional de Gobierno. Luego pensaron que alguien debería representarlos y entonces en octubre de 1863 fueron a Trieste, Italia, para ofrecerle el trono a Maximiliano de Habsburgo, el hombre que da el título a este video. En febrero de 1864, Maximiliano acepta convertirse en emperador de México y de esta forma inicia el Segundo Imperio Mexicano. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa de Baviera Federica Sofía. Nació con el título de archiduque, mientras que su hermano mayor se convirtió en el emperador Francisco José de Austria. Maximiliano mostró especial inclinación por las artes y las ciencias, en particular la botánica, pero igual estaba fascinado por la armada, por lo cual comenzó su carrera militar, alcanzando rápidamente un alto grado de oficial. Se ha registrado que Maximiliano tenía más una personalidad aventurera y su madre Sofía declaraba que entre todos sus hijos él era el más cariñoso. Mientras que describía a su hermano Francisco José como precozmente ahorrativo, a Maximiliano lo calificó como de naturaleza más soñadora y derrochadora. Muchas veces se ha dicho que Maximiliano era intelectualmente corto, pero los análisis de su personalidad son contrastados. Algunos escritores lo presentan como menos dotado de talento y de carácter más complejo que su hermano mayor, mientras que otros indican, por el contrario, que a menudo había eclipsado a su hermano desde la infancia y que este último parecía, en comparación, más aburrido y con menos talento. Maximiliano a los 18 fue descrito como atractivo, soñador y romántico. Tan romántico era, que en 1850 se enamoró de la condesa Paula von Linden, hija del embajador en Viena. Sus sentimientos fueron recíprocos, pero debido al menor rango de la condesa, el hermano Francisco José puso fin a este romance enviando a Maximiliano a Trieste, Italia para familiarizarlo con la marina austriaca. Ahí navegó mucho, uno de los tantos viajes lo llevó en particular a Lisboa, donde conoció a la princesa María Amelia de Braganza, de 19 años. Única hija del difunto emperador Pedro I de Brasil y que era descrita como hermosa, piadosa e ingeniosa y de una educación refinada. Ambos se enamoraron y las familias autorizaron el matrimonio, pero en febrero de 1852, María Amelia contrajo escarlatina y con el paso de los meses, su salud empeoró provocándole tuberculosis. Se perdió toda esperanza de recuperar su salud y María Amelia murió el 4 de febrero de 1853, lo que provocó en Maximiliano un profundo dolor. En mayo de 1856, Francisco José le pidió a Maximiliano que regresara de París a Viena, con una escala en Bruselas para visitar al rey de los belgas Leopoldo I. Los invitan a conocer el imperio y en Bruselas, Maximiliano conoció a la hija única del rey y de la difunta reina Luisa de Orleans, la princesa Carlota de 16 años, que inmediatamente cayó bajo el encanto del archiduque. Leopoldo I, al percatarse de dichos sentimientos, le sugirió a Maximiliano que pidiera su mano, y siguiendo su consejo lo hizo. Pero en realidad, tras aceptar el matrimonio con la princesa belga, Maximiliano no pareció mostrar entusiasmo ni señales de estar enamorado. Negoció sin muchas ganas la dote, que es el patrimonio de la futura esposa, y mientras continuaban las complejas transacciones financieras entre Viena y Bruselas con vistas al matrimonio, el rey Leopoldo solicitó que se redactara un acto de separación de bienes para proteger los intereses de su hija, cosa que a Maximiliano no le importó, debido a que no se encontraba seducido por Carlota. Al final el compromiso se concluyó y el 27 de julio de 1857 Maximiliano con 25 años y Carlota de 17 se casaron en el Palacio Real de Bruselas, a lo cual las más distinguidas casas reinantes de Europa asistieron al evento. La unión matrimonial aumentó el prestigio de la reciente dinastía belga, que se aliaba con la Casa de Habsburgo. Y años más tarde dejarían todo, al aceptar la invitación del grupo conservador, para gobernar el territorio mexicano.
Maximiliano y Carlota llegaron a México y desembarcaron en el puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864, así que el ya emperador de México recibió todo el apoyo de los conservadores y eclesiásticos, mientras el sector liberal estaba del lado de Juárez. Se dice que los emperadores se alojaron en el Palacio Nacional, que en ese entonces era conocido como el Palacio Imperial. Pero debido a varios detalles que no le gustó a Maximiliano y a su esposa, la pareja imperial decidió retirarse e irse a vivir al castillo de Chapultepec. Cuando llegaron, el castillo se encontraba muy desordenado y necesitaba muchas reparaciones, sin embargo a la pareja le gustó y lo convirtieron en su nuevo hogar. Se cuenta que desde ahí, Maximiliano podía disfrutar de una vista envidiable, en donde podía observar toda la ciudad, y a sus pies tenía el bosque de Chapultepec. Tenía esta gran vista gracias a que el castillo se encuentra ubicado en la punta del Cerro del Chapulín. Como el castillo en donde anteriormente vivían, en Trieste, Italia, le había puesto Miramar debido a su impresionante vista al mar Adriático, a este, por las grandes ventanas y su increíble terraza en donde podían ver todo lo verde del bosque y la ciudad, decidió llamarle Miravalle. En los 4 años, de 1863 a 1867, que estuvo gobernando, Maximiliano realizó diversos proyectos políticos y culturales. Uno de los más importantes fue, sin duda, el Paseo de la Emperatriz, en honor a su esposa y emperatriz Carlota, que después cambió de nombre a Paseo de la Reforma. La avenida, en principio medía apenas 4 kilómetros de longitud, fue construida para conectar al castillo de Chapultepec, hogar en donde vivía el emperador, con el Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México. Todo iba de maravilla y los conservadores estaban muy felices, pero algo pasó que no se esperaban, ya que contrario a sus intereses, Maximiliano de Habsburgo comenzó a realizar una serie de políticas de carácter liberal, como decidir que no devolvería los bienes que se habían expropiado a la Iglesia tras las leyes de reforma. También defendió varias de las ideas políticas propuestas por los liberales durante la administración de Juárez, como las reformas agrarias, la libertad de religión y la extensión del derecho al voto. Igual realizó grandes obras a favor del pueblo, restringiendo las horas de trabajo y abolió el trabajo de los menores. Asimismo se interesó mucho por las condiciones de vida de los indígenas en las haciendas de los grandes terratenientes, por lo cual impulsó un decreto para abolir las deudas que los peones habían adquirido con los hacendados. Estableció una junta protectora de las clases desprotegidas, atendiendo casos de despojos de tierras a los pueblos indígenas y propietarios particulares. Intentó hacerse mexicano, vestir de charro, aprender español, para atraer la simpatía de las comunidades indígenas y en muchas ocasiones le daba resultado. Por todo esto y las ideas liberales que empezó a apoyar Maximiliano, pasó lo más obvio, y es que perdiera el apoyo de los conservadores, y por el otro lado, los generales liberales, como Porfirio Díaz, que peleó por el país, seguían liderando los batallones que cada día le ganaban terreno al ejército francés. Pero igual eventos externos, como por ejemplo cuando se termina la guerra de secesión en Estados Unidos, ya más tranquilos los estadounidenses le envían dinero a Benito Juárez y a los ejércitos liberales para armarse mejor. Además que en 1867 Napoleón III retiró sus tropas de México para pelear contra Prusia, que ahora es Alemania, y aparte tener a sus tropas en México le costaba mucho dinero a Francia. En resumen, sin el apoyo de los conservadores mexicanos y al quedar abandonado por Napoleón III y la Armada francesa, no pudo hacer gran cosa. Es más, Carlota tomó la iniciativa de ir a hablar directamente con Napoleón para que pudiera reconsiderar su decisión de abandonar la causa mexicana. Pero sus peticiones fracasaron, por lo que sufrió un profundo colapso emocional. No se olviden de esto último, que es importante. Carlota, ante la negativa, aislada y sin el apoyo de ningún monarca europeo, le envió un telegrama a Maximiliano en el que se leía: todo es inútil. El ejército de Juárez ya se había hecho de gran parte del territorio perdido y Maximiliano se encontraba acorralado en Querétaro, junto a sus generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y así fue que el 19 de junio de 1867, los tres serían fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, dando fin al Segundo Imperio de México. Sobre el colapso emocional que sufrió Carlota, fue ahí donde comenzó a mostrar comportamientos raros que acabaron en un trastorno mental complejo.
Se dice que no comía, si no le preparaban la comida en su presencia, y que tomaba agua de las fuentes públicas por miedo a ser envenenada, no dormía y no confiaba en nadie. En su hogar, fue encerrada en una habitación con barrotes, cuidada y tratada por doctores y cualquiera que se creía que podría ayudar a recuperar su salud. Así vivió desde los 26 años hasta que murió en Bélgica a los 86 años, el 19 de enero de 1927. Aunque en realidad fue una intervención a territorio mexicano, debido a deudas de unos pocos, hay que decirlo, Maximiliano y su esposa Carlota no eran malas personas como te han hecho creer. Ayudaron mucho al pueblo indígena, más que otro del que no diré su nombre. Antonio López de Santa Anna, el general de las 1000 batallas. Gracias a la pésima educación pública de México, Antonio López de Santa Anna es uno de los personajes más odiados de la historia de nuestro país, dejándolo solo como un traidor o un vendepatrias. Lo que no te cuentan en la escuela es que Santa Anna fue un gran militar que llegó a ser considerado un héroe nacional, pero la historia oficial lo ha borrado de sus libros. Y solo nos repiten de cómo vendió la mitad del territorio mexicano, lo cual desmentiremos más adelante. Lo que nadie debería negar es que para bien o para mal, este personaje ha sido pieza clave en la historia de México, así que descubramos algunas cosas sobre Antonio López de Santa Anna que seguro no sabes gracias a la escuela. Iniciamos. Santa Anna es el militar de la historia mexicana que más veces ha estado en el campo de batalla. Hasta la fecha no ha habido otro mexicano que siquiera se le acerque al número de combates en la que este general ha participado, especialmente entre 1829 y 1854, durante su activa participación en la política y en la milicia mexicana. A lo largo de 38 años, fue parte de más batallas que cualquier otro militar de alto rango en México, aunque el número exacto es difícil de determinar con precisión. A pesar de que este personaje es odiado por la mayoría de mexicanos, fue él quien puso fin al primer imperio y México se convirtió en una república con el Plan de Casamata, una rebelión iniciada por el mismo Antonio López de Santa Anna y apoyada por Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, entre otros. Otra cosa que la mayoría no sabe, es que hubo un tiempo que fue considerado todo un héroe cuando salió victorioso en la batalla de Tampico en 1829. Cuando el ejército español intentaba reconquistar a México, y gracias a esta valentía su popularidad creció bastante e hizo que llegara fácilmente a la silla presidencial, y hasta fue apodado como el benemérito de la patria por todo el pueblo mexicano, cosa que en los libros de textos no encontrarás. A pesar de que Santa Anna es más conocido por haber vendido la mitad del territorio mexicano, en realidad no fue como la leyenda cuenta, la verdad es que Estados Unidos tenía pensado robarse ese territorio, por lo que empezó una guerra de intervención en 1846 que duró 2 años. En ese entonces Antonio se encontraba exiliado en Colombia, y los políticos que no sabían qué hacer tras aquella gran amenaza, eligieron pedir ayuda a Santa Anna pues creían que era el único capaz de detener a los estadounidenses, lo cual sabemos que no fue así, pero se sabe que el general combatió hasta el final, hasta que ya no quedaban más recursos. Con un México vencido y con el Plan de Guadalupe, el gobierno mexicano se vio presionado a ceder más de la mitad de sus tierras y en dicho acuerdo ni siquiera está la firma de Santa Anna ya que él no era el presidente, sino Manuel de la Peña y Peña, quien tras la derrota no le quedó más que firmar. En el acto en donde sí se le puede responsabilizar a Santa Anna, aunque el trato fue más que obligado, fue en la venta de la Mesilla de 1853. Esto debido a que 5 años después de finalizar la guerra con México, Estados Unidos no se conformó con todo el territorio que se quedó y decidieron anexar la región de la Mesilla, y en dado caso de que Santa Anna se rehusara a vender esas tierras, el gobierno americano ya estaba bien preparado para iniciar otra guerra de intervención que México no podía sostener, así que sin dar lucha alguna, Antonio vendió el territorio de la Mesilla, lo que aprovecharon sus enemigos políticos, para causar el rechazo de la gente hacia su gobierno. Benito Juárez se salvó de ser fusilado por órdenes de Santa Anna en su regreso a la presidencia en 1853, a causa de traición durante la guerra con Estados Unidos, pues, mientras Santa Anna huía del ejército enemigo, Benito Juárez, que en ese momento era gobernador de Oaxaca, le niega la entrada al general y sus tropas, ayudando a los estadounidenses a ganar, lo que es considerado traición a la patria. Antonio López de Santa Anna nunca olvidó esta ofensa que costó la muerte de miles de soldados mexicanos y la pérdida de la mitad del territorio mexicano, por lo que manda a arrestarlo en 1853.
Pero para no convertir en un mártir al traidor de Juárez tras su fusilamiento, mejor decide exiliarlo a Cuba. Y estoy seguro que esta traición de Juárez no te la cuentan en la escuela. Pocos saben, pero tenemos himno nacional gracias a Santa Anna, pues fue el general que realizó un concurso en donde se llevó el triunfo González Bocanegra en el año de 1854. La letra está inspirada en las batallas que tuvieron lugar durante la Guerra de Independencia hasta a mediados del siglo XIX, en donde el mismo Santa Anna participó. Es más, en el himno nacional se menciona a Antonio, solo que esta y muchas otras estrofas que no son conveniente para el discurso de los gobiernos en turno han sido borradas. Se conoce que tras el derrocamiento de Santa Anna este himno fue prohibido, y el mismo Bocanegra decidió desaparecer durante un tiempo por miedo a represalias del nuevo gobierno gracias a su composición. Con el tiempo, el himno nacional mexicano se ha ido cambiando, hasta llegar a cantarse lo que se conoce hoy. En 1838, durante la primera intervención francesa, llamada también la Guerra de los Pasteles, el general Santa Anna perdió una pierna y un dedo cuando se encontraba combatiendo debido a una bala de cañón, así que realizó un funeral con todos los honores militares para su pierna amputada. Si esto fuera poco, 4 años después, en 1842, hizo desenterrar su pierna para enterrarla en la Ciudad de México, en donde nuevamente se le hizo una cristiana sepultura, pero no sin antes exhibirla en una marcha fúnebre dentro de una vitrina. Hay que decir que a pesar de que eran otras épocas, estos actos no dejaban de ser algo bizarro y mal visto por la gente. 2 años después del raro funeral, la pierna otra vez fue desenterrada, pero no con la autorización de Santa Anna, sino por una revuelta de inconformes con su gobierno, quienes amarraron la pierna y la arrastraron como acto de humillación por las calles de la capital, y hasta hoy en día, nadie sabe dónde quedó la pierna del general. A causa de la amputación de su pierna, Santa Anna se vio obligado a usar una prótesis, y en el año de 1847, en la batalla de Cerro Gordo, el general fue sorprendido por las tropas estadounidenses, por lo cual no le dio tiempo de nada y tuvo que emprender su huida con la ayuda de sus soldados. Los norteamericanos, al llegar al campamento donde se alojaba Santa Anna, encontraron su prótesis, la cual fue tomada como trofeo de guerra, que aún se conserva y se exhibe en el Museo Militar del Estado de Illinois, Springfield, en Texas. A Santa Anna lo describen como un mujeriego que tuvo innumerables aventuras, así como varios hijos ilegítimos, pero contrajo matrimonio solo 2 veces en toda su vida. Primero con María Inés de la Paz García y tras su fallecimiento, con María Dolores Tosta, ambas esposas menores de 15 años al momento de las nupcias. Aunque casarse siendo muy joven era algo normal en esa época, lo que no era normal es que Santa Anna no asistió a ninguna de sus bodas, por lo que su futuro suegro lo sustituyó en la primera y un amigo lo reemplazó en la segunda, lo que respalda la idea de que solo se trataba de matrimonios arreglados para asegurar posiciones sociales o políticos, ya que las 2 mujeres provenían de familias muy acomodadas. Otra cosa es que le propuso matrimonio a María Dolores, a menos de un mes de la muerte de María Inés. Tras el triunfo del Plan de Ayutla en 1855, que tenía como objetivo derrocar la dictadura de Antonio López de Santa Anna, el general se vio obligado a exiliarse a Estados Unidos, pero después de 10 años lejos de su tierra no solo mantenía las esperanzas de volver al país, sino que aún tenía la idea de volver a gobernar México, por lo que, aprovechando que en esos tiempos el gobierno republicano se encontraba debilitado por la Guerra de Intervención francesa, llevó a cabo un intento fallido de golpe de Estado, cuando se subió a un barco lleno de armamento para arribar al puerto de Veracruz. Pero antes de tocar tierras mexicanas fue descubierto por un buque de guerra estadounidense que con disparos de advertencia lo hicieron desviar su dirección hacia Cuba. Esto fue a causa de que el gobierno de Estados Unidos daba todo su apoyo al Benemérito de las Américas, quien estaba vendido a ellos y a su logia masónica yorquina. Después de la muerte de Benito Juárez, Santa Anna finalmente pudo regresar a México aprovechando la amnistía de Sebastián Lerdo de Tejada, llegando a México ya envejecido y con una salud deteriorada. Junto con su esposa María Dolores pasó los últimos 2 años de su vida en la Ciudad de México, donde se dedicó a escribir sus memorias antes de morir a la edad de 82 años en 1876. La historia del chicle es otra cosa. Durante uno de sus tantos exilios en Cuba, Santa Anna se encontraba sin mucho dinero y desesperado por volver a México. Un revolucionario colombiano que vivía en La Habana lo convenció que por un precio podía llevarlo a Nueva York y de ahí regresarlo a México sin problemas, pero no fue más que una estafa,
Y Santa Anna se encontró solo y sin un centavo en Estados Unidos. Lo que aún le quedaba y mucho, era una provisión de chicle, la cual salía de la savia del árbol de chicozapote que a él le gustaba masticar. Así que para percibir dinero, se le vino la idea de convertir el chicle en un sustituto del caucho, por lo que se unió a un inventor local que había conocido, llamado Thomas Adams, pero fue más difícil de lo que esperaban, pues eran incapaces de hacer que el chicle se vulcanizara o endureciera correctamente. Sin embargo, Adams, que ya había visto a Santa Anna masticar este producto, tenía otra idea, la cual era convertir el chicle del mexicano en un producto de goma de mascar. Y la historia ya la sabemos todos. Habiendo llegado hasta aquí, ahora conocemos mucho más de Antonio López de Santa Anna, y no solo lo que escriben en los libros de texto y lo que muchos historiadores y políticos quieren hacerte pensar sobre este personaje, quien tuvo sus aciertos y sus errores, pero eso del gran villano de la historia es una invención. Agustín de Iturbide, el verdadero padre de la patria. Desde pequeños en las aulas de clases, nos han metido la idea de que Agustín de Iturbide fue un traidor, un gran villano que se convirtió en emperador para atormentar a los mexicanos y que el padre de la patria es Miguel Hidalgo. Lo que no te cuentan en la escuela es que Iturbide fue el verdadero héroe de la historia, quien con su inteligencia y sin cometer masacres en pueblos enteros, a diferencia de otros, logró la independencia de México. Así es, no Hidalgo, no Morelos, sino fue al que por injustas razones llaman villano, que el pueblo mexicano alcanzó su libertad. Sin más preámbulos, conozcamos más de Agustín de Iturbide y la gran mentira que nos han hecho creer. En esta ocasión nos basaremos en el libro, Iturbide, el otro padre de la patria, escrito por Pedro Fernández. Su nombre completo era Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, nació en 1783 en Morelia, capital del actual estado de Michoacán, entonces llamado Valladolid. Su familia era una de las más ricas de la región y pertenecía a la aristocracia de la Nueva España. Sin embargo, Iturbide no siguió el camino de su familia, la cual era propietaria de comercios y fincas, en cambio, se unió al ejército realista y allí desarrolló una exitosa carrera. En 1810 supo de las conspiraciones a favor de un movimiento armado para derrocar al reinado de España, le pareció interesante, pero en esa ocasión no se unió a la lucha iniciada por Miguel Hidalgo, por el contrario decidió defender a Valladolid de los ataques insurgentes, convirtiéndose en un acérrimo perseguidor del grupo del cura Hidalgo en los años siguientes y durante esa época se ganó el apodo de El Dragón de Hierro. Según Pedro Fernández, Iturbide en realidad estaba a favor de poner fin al gobierno de la corona española, simplemente no estaba de acuerdo con la forma en que Hidalgo y Morelos estaban conduciendo la guerra. Pensaba que las fuerzas que lideraban eran improvisadas, a veces descontroladas y extralimitadas. Y uno de los episodios que reflejó esto fue la batalla de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, donde los vecinos de la ciudad se refugiaron en un granero el 28 de septiembre de 1810, para protegerse de los enfrentamientos entre los rebeldes y realistas. Entonces las fuerzas de Hidalgo derrotan al ejército y sin piedad, matan a algunas familias de refugiados cuando capturan el edificio, y por este acto tan grotesco los criollos redujeron el apoyo al cura Hidalgo. Entre ellos estaba Agustín de Iturbide. Según los investigadores, en ese momento Hidalgo le ofreció a Iturbide el puesto de teniente general, pero Iturbide lo rechazó alegando que la independencia no se puede lograr mediante masacres y derramamiento de sangre. Hubo un momento en que la corona española lo acusó de corrupción y lo destituyeron del mando en el ejército, y por esto Iturbide casi va a prisión. Y ahí entendió el trato diferente que había para los nacidos en el país y los peninsulares, originarios de España. En ese momento es cuando deja de ser parte del ejército español y empieza a pensar mucho más en la independencia, de modo que el soldado de la corona, perseguidor de los insurgentes, retomó la lucha de independencia en 1820. Así, junto con Vicente Guerrero, el único jefe del ejército que luchaba en pro de la independencia que seguía en armas, crea el Plan de Iguala para separar al territorio de España, logrando la victoria en septiembre de 1821, y al año siguiente, Agustín de Iturbide fue nombrado emperador, obteniendo el nombre de Agustín I. El autor del libro cree que fue casi inevitable, ya que el país se encontraba en bancarrota tras 10 años de enfrentamientos y guerras, y obvio que a los españoles no le convenía un gobierno republicano, ya que eso significaba perder privilegios, además que en 1821,
existía una tendencia a favor de establecer un imperio en el territorio mexicano. Así que, cuando Iturbide liderando el ejército trigarante asume el control de la capital y se firma el Acta de Independencia, la idea de un imperio gana seguidores, ya que estaba claro que era mejor pasar de un gobierno a otro como un imperio. Al final el país venía de ser un virreinato y era lo que el pueblo conocía. De hecho, ese era el plan originalmente. Si se lee el documento que concreta el acto, se llama Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y no había mejor candidato para encabezarlo que Iturbide, que era un hombre muy popular, así que una multitud, que muchos dicen que fue pagada, declaró a Agustín como emperador del país. Hasta aquí podemos ver que el verdadero consumador de la independencia fue Agustín de Iturbide, por lo que debería ser el padre de la patria, y no otro convenientemente. El Plan de Iguala es el nombre con el que se conoce el programa consumado por Agustín de Iturbide para conseguir al fin la independencia de México. Iturbide tuvo la visión e inteligencia suficiente para percatarse que de una manera diplomática y no derramando sangre, se podría llegar al objetivo, y logró, al menos un tiempo, conciliar los intereses de los criollos y de la corona para conseguir la independencia. El plan fue proclamado el 24 de febrero de 1821 en Iguala, aunque es fundamental señalar que lo más probable es que fuera escrito entre octubre y diciembre de 1820. Este plan no era anticonstitucionalista, al contrario, se pedía que se formara un Congreso que elaborara una Carta Mexicana, o sea, una Constitución mexicana. Y mientras esto se lograba, se gobernara al país con la Constitución de Cádiz, que es la primera constitución propiamente española, sin que ésta no vulnerara los intereses nacionales. La firma del Plan de Iguala unió a las fuerzas realistas e insurgentes, al formar entre ambas el ejército trigarante o de las tres garantías, que son la religión, la unión y la independencia. En esta alianza se buscó la concordia entre españoles y mexicanos. Asimismo estaba escrito que el movimiento de independencia iniciado por los insurgentes de 1810 había dado paso a que la unión general entre europeos y americanos, criollos, indios y castas, fuese la única base sólida con la que se podía alcanzar la felicidad común. El plan también contemplaba respetar a las personas y sus propiedades, así como las propiedades de la Iglesia y sus fueros. De igual forma, Iturbide resumía el proyecto independentista en unión, fraternidad, orden y quietud interior, en el cual afirmaba que la nación había alcanzado la madurez necesaria para bastarse por sí sola. Que la independencia de la misma debería ser un acontecimiento como la de un padre que ve separarse del seno familiar a un hijo después de haberlo educado y engrandecerlo, tal y como la había hecho España con la América septentrional. Pero una vez que todo pintaba bien, era lógico que las diferencias volverían a aparecer nuevamente, y fue así como el mismo Iturbide pasó de ser considerado un gran héroe a traidor a la patria, y fue fusilado por el mismo pueblo que lo había ovacionado. En el imperio de Iturbide, México alcanzó su mayor extensión geográfica. Esto se debió a que se agregaron los territorios que simultáneamente habían declarado la independencia de España, en especial aquellas que formaban parte del Reino de Guatemala, que componían la casi totalidad de Centroamérica. Además de México, se incluían dentro de las fronteras el Imperio de California, Nuevo México y Texas en el norte, y todas las provincias centroamericanas hasta Costa Rica por el sur. El territorio estaba organizado en una división administrativa provincial, y cuando derrocaron al imperio de Iturbide, buena parte de los territorios del norte y el sur se separaron o independizaron a lo largo del tiempo, lo que causó una importante reducción del territorio de México. Desde que Iturbide tomó el poder sucedieron revueltas y conspiraciones decididas a sacar al emperador, ya que estos movimientos tenían la finalidad de instaurar en México una república y restablecer el Congreso. Algunos de los que se oponían al imperio eran sus enemigos desde los años de la Guerra de Independencia, como Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que habían luchado con los insurgentes en contra del ejército realista. Igual los defensores de la corona española no lo querían, ya que para ellos debería gobernar un representante Borbón, que son una dinastía real de origen francés. Y por supuesto, sus rivales más fuertes, que eran los republicanos, que querían instaurar en México una república. Iturbide también tenía enemigos entre quienes habían sido sus compañeros de armas, como Antonio López de Santa Anna, que mostraba su descontento con las fallidas decisiones económicas de Iturbide.
Entonces, en diciembre de 1822, Santa Anna decide rebelarse en Veracruz contra Iturbide apoyando la proclamación de la República. Agustín envió a su milicia y comenzó un periodo de enfrentamientos que terminó cuando sus mismos generales de tropas lo traicionaron por las logias masónicas y se unieron al plan de caza-mata proclamado por Santa Anna en 1823. Este plan establecía que debía restituirse el Congreso y redactaba las bases para el proyecto de un Estado mexicano que dejaría de ser una monarquía y se constituiría en una república. Ese mismo año, no le quedó otra a Iturbide que restablecer el Congreso y el 19 de marzo de 1823 renunció, para exiliarse junto con su familia, primero en Italia y luego en Inglaterra. Por otro lado, los territorios centroamericanos se independizaron de México y en 1824 un Congreso General Constituyente hizo la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que reemplazó oficialmente a la monarquía por una república representativa y federal. Iturbide, después de haber logrado la independencia de México, fue declarado traidor y enemigo público del Estado por parte del Congreso, lo que dio lugar a que cuando regresó a territorio mexicano en julio de ese año, fuera arrestado y fusilado en Padilla, Tamaulipas. Llegando a este punto, ¿sigues pensando que Miguel Hidalgo es el padre de la patria? Esto es lo que no te cuentan en la escuela.